lengua lo podemos encontrar en las encías y se caracteriza porque tiene esta masa protuberante que va aumentando de tamaño. Generalmente comienza como una eritroplasia y luego se va creciendo hasta convertirse exactamente en un carcinoma camocelular. Entonces, aquí tenemos un carcinoma camocelular in situ. Esto que ustedes ven acá es el epitelio escamoso normal, esta parte de acá. Y si ustedes se fijan, ya empieza a cambiar esta área de acá, es completamente diferente. Ya este es el tumor, este es el carcinoma escamocelular. Ya estas células son las que tienen el mismo origen que estas, pero estas son tumorales, estas están en más desorden y han perdido completamente, tienen el núcleo más hipertrofático. ¿Por qué decimos que es in situ? Porque aquí está la membrana basal y estas células están desde la membrana basal hacia la superficie. En el momento que estas células invadan aquí abajo, que ya es el estroma, hablamos entonces de un carcinoma infiltrante, pero en ese momento está desde aquí hacia arriba, las células tumorales. En cambio, este sí ya es infiltrante, ya aquí las células tumorales cayeron al estroma, que es toda esta parte, y forman estas lobulaciones y están formadas por células neoplásticas de origen escamoso, por eso hablamos de un carcinoma escamocelular infiltrante. Bueno, a nivel del esófago, una de las patologías que no es muy frecuente, pero que es mortal cuando se presenta, son las varices esofágicas. Las varices esofágicas las vemos en que como complicación de qué patología, de la cirrosis hepática. Entonces, los pacientes con cirrosis hepática pueden desarrollar varices esofágicas. El problema de esto es que la ruptura de una varice de esta ocasiona shock hipovolémico de muerte. Entonces, casi siempre, una de las causas por las que mueren los pacientes de cirrosis, muchas veces no es ni por la misma cirrosis o por la insuficiencia hepática, es porque se rompe una de estas varices y el paciente llega sangrando a la urgencia. Generalmente no se alcanza a pasar a cirugía y el paciente muere en shock hipovolémico. Microscópicamente así es como lo vemos, este es el epitelio escamoso del esófago y estas estructuras que se ven son los vasos sanguíneos congestivos y dilatados que corresponden a las varices. La patología que más frecuentemente se ve en el esófago es la esofagitis. La esofagitis ustedes tienen que aprender a diferenciarla. Uno de los diagnósticos diferenciales es el infarto agudo del miocardio, porque muchas veces la esofagitis se presenta, o la mayoría de las veces se presenta como un dolor precordial, que si uno no lo tiene presente, le puede confundir con un infarto agudo del miocardio. Lógicamente, cuando ustedes les llega a urgencias un paciente con un dolor precordial, lo primero que toca descartar por ser lo más grave es el infarto agudo del miocardio. Entonces se le hace un electrocardiograma, se le hace las enzimas cardíacas. Si esto da negativo, entonces ahí sí pensamos en una esofagitis, entonces se le hace una endoscopia al paciente para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. ¿Cuáles son los casos en los que vemos esofagitis? En los pacientes que están intubados, que llevan mucho tiempo con sonda nasogástrica, en los pacientes con uremia, en los pacientes con ingestión de sustancias corrosivas o irritantes. Eso lo vemos en los pacientes que han intentado suicidarse o que se suicidan ingiriendo bebidas corrosivas. Generalmente lo que ocurre ahí es que toda la mucosa del esófago se desprende completamente. Los pacientes con radioterapia o con quimioterapia, lo vemos en las personas, sobre todo en las mujeres que han recibido radioterapia por algún cáncer de seno, podemos encontrar esofagitis. De los pacientes que sufren de reflujo y de origen infeccioso, nuevamente los pacientes inmunosuprimidos también podemos ver candidiasis o esofagitis por cáncer. Complicaciones, una hemorragia, una estenopsis, es decir, se le cierra el esófago y el esófago de Barrett. Entonces, esto que tenemos acá en la mucosa del esófago, donde están las flechitas, son las células inflamatorias que se encuentran ahí, y con eso se hace el diagnóstico histopatológico de la esofagitis. Esto es el esófago de Barrett, ustedes lo conocen muy bien. Aquí está, es una metaplasia, aquí está el epitelio escamoso y este es el epitelio intestinal, que este epitelio intestinal ha reemplazado a este
en el tiempo, estas glándulas que en este momento son normales se pueden convertir en tumorales y originar un adenocarcinoma. Entonces, pero este cambio de glándulas normales a tumorales no sucede de un momento a otro, pasan por los estadios de displasia leve, moderada, severa, hasta que se forman o se instaura completamente el adenocarcinoma. Entonces, esas son las glándulas que tienen células que presentan cambios, pero cambios que un criterio para una displasia leve. También tenemos acá el carcinoma escamocelular, entonces nuevamente, al igual que sucede en la boca, lo mismo sucede en el estómago. El epitelio que recubre el estómago es la mucosa esofágica, es escamoso, por lo tanto, ahí se pueden originar carcinomas escamosos. Entonces, además del adenocarcinoma, también podemos tener el carcinoma escamocelular, que es el epitelio normal escamoso, y toda esta parte que ustedes ven acá son lóbulos tumorales formando un carcinoma que hace parte del carcinoma escamoso. Entonces, los dos tumores más importantes del esófago son el adenocarcinoma y le sigue el carcinoma escamocelular o escamoso. Este es el adenocarcinoma, ya aquí las glándulas están revestidas por células que son francamente tumorales. Bueno, a nivel del estómago, una patología con la que ustedes se van a enfrentar casi que durante toda la práctica médica de ustedes, ya cuando en la parte clínica, es la